Hola, buenos días. Que el Señor les esté bendiciendo en cada uno de sus hogares. Mientras esperaba para pasar aquí adelante, decía gracias al Señor por estas hermosas alabanzas que hemos interpretado, que hemos cantado a nuestro Dios. Y gracias por cada uno de estos jóvenes que dedican su tiempo para el servicio de la obra del Señor aquí en Tortuguitas. También gracias a los muchachos que hacen posible la parte técnica para que la reunión pueda llegar a cada uno de sus hogares. Sabemos que el Señor recompensa a aquellos que trabajan de corazón para el servicio de su obra. Así que es un gozo en esta mañana poder compartir con ellos esta reunión. Vamos a tener una reflexión en esta mañana en la palabra de Dios y vamos a leer un versículo en el libro de Isaías capítulo 49 y versículo 8. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Vamos al Nuevo Testamento, en el libro de la carta del apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 6 y versículo 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Que el Señor bendiga estos dos pasajes de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo escribía allí en 2 Corintios pensando e inspirado por el Espíritu Santo en aquel versículo antiguo que hemos leído allí en el profeta Isaías. Nosotros sabemos que el profeta Isaías tiene un montón de estas cosas que dice acerca de lo que iba a suceder y acerca de las cosas que iba a hacer el Señor Jesús. Y cuando yo leía que en esta mañana quisiera que pensemos en este versículo 2 ahí del capítulo 6 de 2 Corintios, pensaba en lo que el apóstol Pablo le escribía allí a la iglesia en Corinto. Ustedes saben que era una iglesia importante que estaba en aquella región del Corinto, donde había muchas personas que eran creyentes dentro de la iglesia, pero también había muchos que no tenían la seguridad de la salvación en sus vidas. Y el apóstol Pablo, y en esto también quisiera que pensemos en esta mañana, trataba de aprovechar el tiempo que él pasaba con aquellos hermanos allí en Corinto y viendo la necesidad que tenía la iglesia y viendo la necesidad que tenía el pueblo, él en esta carta maravillosamente les habla acerca de que ellos tienen que reconciliarse con Dios, que él tenía un mensaje para brindarles y para darles que era un mensaje que realmente necesitaba de tener atención, tanto por aquellos que eran creyentes como por aquellos que no conocían al Señor Jesús. Y una de las cosas que el apóstol Pablo hace hincapié en esta carta es en el tiempo, ¿sí? Una palabra que juega mucho en cada una de nuestras vidas, ¿no es cierto? El tiempo. Y yo pensaba que muchas veces nosotros queremos detener el tiempo en nuestras vidas, ¿sí? A veces queremos que el tiempo no pase porque quizás suceden cosas buenas en nuestras vidas, porque aprovechamos el momento y quisiéramos que ese tiempo siempre dure, ¿sí? Sobre todo esos tiempos que nos traen felicidad y que nos traen gozo a nuestro corazón. Pero también en nuestras vidas muchas veces hay momentos en que nosotros quisiéramos que el tiempo pasara rápido, dar vuelta de página, como decimos, dejar atrás las cosas, ¿sí? Porque quizás hay momentos de prueba, momentos de aflicción, momentos difíciles en nuestra vida. Y quisiéramos que esos
momentos o que ese tiempo pasara rápidamente. Pero acá el apóstol Pablo habla claramente que hay un tiempo más importante en la vida del hombre. Ahí es un tiempo en el cual es Dios el que se revela en la vida de los hombres. Nosotros sabemos que la Escritura nos dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. No está limitado al tiempo como nosotros, ¿sí? Vivimos en una sociedad en la cual el tiempo nos limita para todas las cosas. Ustedes entran en cualquier lugar, en cualquier dependencia pública o en cualquier casa o en cualquier negocio y lo primero que vemos en la pared es un reloj. Relojes por todos lados. Hoy tenemos reloj en la muñeca que casi nomás no se usa, tenemos el celular y ahí tenemos la hora a cada momento, precisa, ¿sí? Y todo se rige por el tiempo. Y el tiempo es algo que nos condiciona a los hombres y a las mujeres de este mundo. Y la Biblia también habla de un tiempo. Y el apóstol Pablo habla de este tiempo. Pero sería injusto en esta mañana que solamente tomáramos este versículo 2 y dejáramos lo rico que enseña el versículo 5, el capítulo 5 de 2 Corintios. Y quizás en esta mañana nos ayude para abrir nuestra mente y nuestro corazón. Quisiera leerles solamente algunos versículos del capítulo 5, así rápidamente. Ustedes si quieren no lo busquen, escuchen en esta mañana lo que dice la Biblia. Dice el capítulo 5 y versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dios está hablando de tiempo. Y cuando habla de nuestra morada, de nuestro tabernáculo, habla de nuestro cuerpo, ese que se va desgastando, ese que se va corrompiendo con el tiempo, por los años, por las enfermedades, por las contingencias de la vida, a todos se nos va desgastando este tabernáculo. Y esa idea está tomada de aquellas tiendas que se hacían en la antigüedad, sobre todo allí en el desierto, ¿no es cierto?, que aguantaban el sol, que aguantaban las escasas lluvias, que aguantaban los vientos, pero que se iban desgastando, que con el tiempo iban pereciendo. Bueno, así es nuestra vida, dice la Escritura. Pero qué bueno que la Biblia también nos habla de un tiempo de esperanza, porque dice que esta hecha de mano se deshace, pero hay una eterna hecha en los cielos, no hecha por manos de hombre, sino hecha por Dios, por Jesús nuestro Salvador, dice la Escritura. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero dice también el capítulo 5 y el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Una advertencia de parte de Dios en esta mañana. El Señor sabe y conoce cada momento, cada tiempo de nuestras vidas, cada pensamiento, cada corazón, dice la Escritura. Y también Dios espera en esta mañana que nos sea manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Hermano, hermana, amigo, en esta mañana cuando nosotros nos confrontamos a los tiempos de Dios, cuando nos confrontamos a lo que dice la palabra de Dios, debemos tomar conciencia de lo que hay en cada una de nuestras vidas. Dios quiere persuadirnos, Dios quiere enseñarnos, Dios quiere que miremos lo que hay adentro de cada uno de nosotros. Y quiero leerles por último en el capítulo 5 como esta introducción a lo que vamos a ver allí en el versículo 2 del capítulo 6, dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los tiempos de Dios maravillosos para nuestras vidas. Cuando Dios se empieza a tratar con el hombre en forma personal, a través de la bendita persona del Señor Jesús, y el Señor Jesús entra a morar en nuestros corazones cuando nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados, dice la Biblia que nos hace una nueva criatura. Aquella que anhelaba Nicodemo, ¿se acuerdan en la historia del Evangelio según San Juan capítulo 3? Anhelar ese nuevo nacimiento, esa nueva vida. Y habla en tiempo pasado, las cosas viejas pasaron,
Y el tiempo presente que vamos a ver en esta mañana dice, todas las cosas son hechas a nuevo. Qué maravillosa es, como Sergio nos decía recién en este coro que hemos cantado, la sublime gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es sublime porque está por encima de todas las cosas, como vamos a ver. Porque en la Biblia nos ha enseñado que hubieron muchos días de salvación en la antigüedad, pero el día de salvación en el cual queremos que en esta mañana todos entren es acerca de esa sublime gracia que lo puede cambiar todo, que está más allá de cualquier tiempo, que está más allá de nuestra habitación en esta tierra, que se perfecciona para toda la eternidad. Dice el versículo 2 del capítulo 6, en tiempo aceptable te he oído. Hay un tiempo en el cual Dios acepta nuestros ruegos, nuestras peticiones. Hay un tiempo en el que el Señor escucha el clamor de nuestras vidas. Y eso era lo que apuntaba el apóstol Pablo. Él no iba a quedar permanentemente allí en medio de los corintios. Y quería aprovechar esos meses, esos días, ese año, ese tiempo que él iba a estar allí con ellos, para que ellos puedan ser persuadidos de esto, que había un tiempo, que no se podía posponer, que no podemos simpatizar solamente con las cosas de Dios, que no solamente debemos estar a gusto cuando nos reunimos así ahora por este medio o cuando teníamos tiempo de reunirnos en el templo, o que no debería ser satisfactorio tener solamente una charla con un hermano cristiano, con un amigo cristiano, sino debemos tomar conciencia que Dios hoy escucha el clamor de nuestras voces, que Dios hoy quiere actuar en este tiempo aceptable en cada una de nuestras vidas. Y el apóstol tenía premura porque estos hermanos pudieran comprender que ellos eran los mensajeros. Como dice también el capítulo 5, nosotros somos embajadores de esta reconciliación, que no lo hemos leído, pero léanlos en sus casas, porque dice que Dios quería reconciliar al mundo y estaba en Cristo, Dios, para reconciliar al mundo. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, hermanos. Por eso debemos aprovechar el tiempo hoy, que es el tiempo aceptable, porque se lo decimos a los incrédulos, pero también es para nosotros. Hoy es el tiempo aceptable, hermano y hermana, entonces hay que poner manos en el arado, dice la Escritura. Mirad para atrás y ved a los costados que los campos están blancos, están listos para la siega. Hoy es el tiempo de levantar para que aquellos que no conocen al Señor puedan creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y esto el apóstol Pablo lo tenía en claro. Esto siempre quizás lo aplicamos más para los inconversos y está muy bien, pero también es para aplicar en nuestras vidas. Hoy es el tiempo aceptable para que la gente conozca que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y otra vez el apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Y cuando yo me pongo en la condición de pecador perdido, de aquel que necesitaba ayuda, y cuando me pongo en esa condición debo tener empatía por aquellos que no conocen a Cristo como su Salvador. Entonces, hermanos y hermanas, lo primero que debemos saber que este es el tiempo, hoy es el tiempo aceptable. No está diciendo la Biblia que se terminan los tiempos, no, hoy es el tiempo aceptable, porque un día el tiempo de la gracia va a culminar. El mundo va a seguir adelante, dice la Escritura, en unos tiempos de tribulación, de dolores, de angustia, de penas, de persecuciones, como nunca va a haber en la tierra. Pero un día el tiempo aceptable de la gracia se va a terminar. Y no lo sabemos nosotros, no lo conocemos. Es el Señor el que lo sabe, es el Señor el que lo conoce. El Señor mismo, estando en este mundo, en la condición de hombre en la cual vino a sufrir y a morir en la cruz, dijo, el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Pero así como hay un tiempo aceptable, también hay un día de salvación. Y en ese día de salvación, dice la Escritura, como hemos leído, te he socorrido. Y yo les decía que la Biblia nos cuenta de varios días que ha pasado eso. Yo pensaba, no vamos a leerlo para no ocupar tanto tiempo y para que ustedes después lo puedan leer en su casa, yo les voy a dar las citas bíblicas. Uno de esos tiempos, y quizás el que más conocemos, es el del pueblo de Israel, ¿no es cierto?
Y encontramos allí en el Éxodo 14, en el 11, en el 12, en el 10, o si quieren leer desde los primeros capítulos hasta el capítulo 14 del Éxodo, la historia del pueblo de Israel. Allí en el principio del libro de Éxodo dice que un día el pueblo de Israel clamó y gimió a Dios por la dura servidumbre, por la dura esclavitud, símbolo del pecado que ellos sufrían allí en Egipto. En ese tiempo Dios los escuchó, porque dice que Dios miró desde los cielos y reconoció que era su pueblo, aquel que había pecado, aquel que se había apartado, aquel que se había alejado. Sin embargo, dice que Dios los vio, los escuchó, los vio y los reconoció. Y llegamos, como ustedes saben, todas las cosas que debió pasar Moisés, cómo se enfrentó al faraón, las plagas, la muerte de los primogénitos, la Pascua, y llegamos allí al capítulo 14, que Dios dice que va a sacar a su pueblo de Israel. Llegó el día de salvación. Y dice que ellos salen, allí el versículo 1 del capítulo 14, y van camino al Mar Rojo. Y cuando llegan al Mar Rojo, Dios les abre las aguas. Y esto me hace pensar, hermanos y hermanas, cuántas veces Dios actúa así en nuestras vidas. Hay un día de salvación, ese día en que hemos confesado nuestros pecados a Cristo y Él nos ha perdonado. Pero cuánta experiencia tiene el creyente, sobre todo aquellos que hemos vivido unos años más. Cuántas veces Dios actúa en el día de salvación en nuestras vidas, cuando hay problemas, cuando hay temores, cuando hay dudas, cuando hay tristezas, y de repente Dios abre las aguas para que nosotros pasemos. Eso es un día de salvación para el Hijo y la hija de Dios. Y allí está Dios dándole al pueblo de Israel ese día de salvación. Y cruza el pueblo de Israel y aquellos que eran sus enemigos, aquellos que venían para matarlo, aquellos que venían para destruirlo, quedan sepultados en la mitad, allí en el Mar Rojo. Y cuando ellos ya habían pasado todos y todo el ejército de los egipcios estaba en el mar, Dios cierra las aguas y todos ellos perecen en aquel momento. Qué gran día de salvación Dios le mostró al pueblo de Israel. Hermanos y hermanas, esto me hace pensar en esta mañana que Dios nos da la salvación del enemigo más grande de nuestras vidas, que es el diablo, que es Satanás. Porque el Señor lo derrotó en la cruz, porque el Señor lo venció, y por la muerte y el triunfo del Señor, nosotros tenemos vida y vida eterna. Hay más ejemplos en la Biblia. Podríamos hablar de Lot, ¿no es cierto? Allí en Sodoma y en Gomorra, símbolo del pecado. Dice que subió el pecado a los ojos de Dios. Y allí estaba Abraham clamando por aquello. Si hubiera 10, si hubiera 5, si hubiera 50, si hubiera 20. Y viviendo allí Lot, Dios escucha el clamor. Y Dios reconoce y mira que Lot era justo. Y dice que toma de la mano a él, a su esposa, a sus hijas, y lo saca de aquel lugar. Y una vez que lo saca de aquel lugar es destruido por fuego desde el cielo. Un día de salvación para aquella familia. Un día de salvación para aquel justo Lot, el cual Dios escuchó en tiempo aceptable los clamores y Dios dio la salvación. ¿Qué podríamos decir del ejemplo que más conocemos de Noé, ¿no es cierto? Aquel que predicó, algunos dicen por 100, otros por 120 años, pero que predicó aquello que nunca había pasado en la tierra, que iba a venir un diluvio y que se iba a inundar toda la tierra, y nadie creyó a su mensaje. ¿Cuánto nos hace pensar en estos tiempos que vivimos, ¿no es cierto? Dios demuestra de tantas maneras que el hombre está perdido en este mundo. No hace más falta que ver lo que nos rodea. Hablamos tanto de esta pandemia y de estas cosas que suceden, pero en el mundo suceden cosas atroces todos los días, gravísimas. Muertes, asesinatos, robos, violaciones, todo lo que ustedes ya conocen, tremenda. Y Dios está alertando como alertaba Noé. Un día se va a terminar el tiempo, un día se va a cerrar la puerta del arca, un día se va a cerrar la puerta de la gracia y ya no habrá más tiempo aceptable para aquellos que quieran acercarse a Dios. Y un día llegó
Y Noé cerró la puerta del arca y se salvó él y su familia. Y llovió y vino el diluvio sobre la tierra y todo lo que había sobre la tierra pereció. Dios escuchó y Dios actuó. Tiempo aceptable escucha, tiempo de salvación, Dios actúa. Y así podríamos hablar de un montón de ejemplos. Hay un ejemplo muy hermoso que es el de Daniel y sus amigos allí cuando estaban cautivos. Sus amigos echados en el foso, en el horno de fuego. Día de salvación. El Señor escuchaba y veía cómo actuaban ellos. Ellos habían decidido no contaminarse con la comida del rey. ¡Qué maravilloso! Estaban allí cautivos y decidieron no contaminarse, pero no contaminarse solamente con la comida material, sino con todo lo que aquel reino ofrecía. Y esto nos hace pensar en este mundo, sobre todo estoy rodeado de jóvenes en esta mañana. Qué bueno es poderlos ver servir al Señor, verlos que no se contaminan con las cosas de este mundo, que aprovechan bien su tiempo, el tiempo aceptable. ¿Por qué? Porque ellos han conocido y han gustado ya el día de salvación. Y son libertados de aquel horno de fuego. Dice que los veían allí adentro y alguien que se paseaba con ellos. El Señor estaba allí con ellos. Y más adelante Daniel es echado en el foso de los leones. Y dice que oraba 3 veces Daniel en el día. Y el Señor escuchaba su clamor y lo liberta de las fauces de aquellos leones. Escuchó y actuó Dios. Dios puede actuar en tu vida en esta mañana. Dios puede escuchar tu clamor. Dios puede escuchar tu oración. Dios puede escuchar tu problema. Dios puede escuchar tu necesidad. Dice el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Tiempo presente, he aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y esta es la premisa en esta mañana. Saber reconocer que este es el tiempo aceptable que Dios nos da para entender su palabra. Decía en el Evangelio de Juan el Señor Jesús, San Juan capítulo 9 y verso 4. El Señor había sanado a un ciego que era de nacimiento, un hombre ciego, ¿sí? Todo el tiempo de su vida que había transcurrido desde que nació hasta que se encontró con el Señor, él nunca había podido ver, dice la Escritura. Y dice que fue llevado al Señor. Y en el verso 4 el Señor dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Está diciendo lo mismo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? El día dura. Mientras el día dura, el Señor trabajó. Pero dice, un día vendrá la noche donde nadie puede trabajar. El Señor dice, yo soy la luz del mundo, porque este mundo vive en tinieblas. Y una vez que la luz del mundo sea sacada de este mundo, las tinieblas prevalecerán y ya no habrá método ni tiempo de salvación. Hay otra historia hermosa que el Señor también ejemplifica allí en el capítulo 5 de este mismo libro del Evangelio de Juan, aquel paralítico que estaba ahí en el estanque de Betesda, ¿se acuerdan? Tantos años ese hombre postrado ahí. Y dice que venía el ángel una vez al año y removía el agua y el primero que entraba era sanado. Y aquel hombre nunca llegaba porque si no se podía mover. Sin embargo, el Señor le preguntó y él le dice, no puedo llegar. Y el Señor no le dice que se meta al agua. El Señor le dice, toma tu lecho y anda. A veces esperamos algún milagro de parte de Dios. A veces esperamos algún beneficio en este tiempo de parte de Dios. A veces queremos que Dios actúe de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Porque este paralítico pensaba, mi única salvación era que el Señor me meta en el estanque y me saque. Y allí yo seré limpio
y podría caminar. Y el Señor no hace eso. El Señor le dice, toma tu lecho y anda. Esto nos enseña que debemos someternos, humillarnos en la presencia de Dios. Si yo voy con condicionamientos a Dios, es muy posible que mi oración no llegue delante de Él. Ahora, si yo me desnudo, como hemos leído, conscientemente de que soy un pecador, de que soy un necesitado, de que el único que me puede salvar es Cristo, entonces Dios escucha y Dios actúa en nuestras vidas. Fíjense en qué maravillosa que es la Escritura y cómo Dios actúa de acuerdo a la necesidad, porque a este ciego que hemos visto allí, que no hemos leído, pero después ustedes léanlo en el capítulo 4, dice, versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Sí, el Señor hace barro, dice el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Lo contrario, ¿no es cierto? Esto nos muestra que Dios actúa personalmente con cada uno de nosotros, que Él se interesa por cada una de nuestras vidas, que Él tiene la solución para cada una de nuestras vidas. Y en esta mañana te está llamando. La Escritura dice, así en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 30, pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Pasado por alto. Dios puede pasar por alto en esta mañana tu vida vivida alejada de Dios, tu vida de pecado, tu vida de maldad, tu vida de vicios, tu vida de necesidades, todo lo malo que hay en tu vida. Dios está dispuesto a pasarlo por alto y te pide que te arrepientas. Si te arrepientes de corazón, hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 55 y versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy es tiempo de buscar a Dios. Dice también Hebreos capítulo 3 y en el capítulo 4, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amigo y amiga, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si no tienes la salvación, si no has experimentado un día de salvación en tu vida, puedes experimentarlo en esta mañana. Hoy es el tiempo aceptable para que tú clames como clamó Daniel. Hoy es el tiempo aceptable para que tú clames como clamó Moisés. Hoy es el tiempo aceptable para que tú clames como clamó Noé y tantos otros hombres de las Escrituras. Y tantos que se acercaron al Señor cuando Él estuvo en esta vida, pidiéndole al Señor que los limpie, pidiéndole al Señor que los restaure, pidiéndole al Señor que los sane. ¿Y saben qué? La Biblia dice, yo no echo a nadie afuera, sino que yo trato de traerlos a mí. En esta mañana el Señor te está ofreciendo la salvación. Ahora bien, ¿cómo hacemos para obtener la salvación? Estos ejemplos que hemos visto son claros y nos enseñan que cuando nos acercamos con fe y humildemente al Señor y le pedimos por nuestra necesidad, Él escucha el clamor de nuestras vidas. Pasaron 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. ¿Y ustedes se imaginan que en esos 400 años no le pidieron a Dios? Pero la cuestión está cómo le pedimos a Dios. En el momento que ellos se reconocieron indefensos, en el momento que ellos se reconocieron que no tenían posibilidad alguna de salvación, dice que Dios los escuchó, dice que Dios los miró y dice que Dios los reconoció. Si en esta mañana te sientes así y clamas de corazón a Dios, consciente, como hemos leído allí en el capítulo 5,
de 2 Corintios, consciente de tus pecados, consciente de lo que la Biblia enseña, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Consciente de esto, y abres tu corazón al Señor con palabras sencillas, con las que te salgan, y le dices: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te necesito esto que hagas en mi vida. Necesito que me laves con tu sangre preciosa. Necesito que me perdones. Necesito que me lleves de nuevo a ti. Necesito que restaures aquello que se rompió desde un principio, para poder tener así la salvación y la vida eterna. Y la Biblia te asegura, no yo, la Biblia te asegura que el Señor te escucha, el Señor te perdona, el Señor te hace un hijo tuyo y el Señor te da la vida eterna. Y para nosotros, hermanos y hermanas, la luz todavía dura, pero la noche está cerca. Vistámonos las armas de la luz y salgamos a dar testimonio de lo que Cristo hizo en nuestras vidas y de lo que Cristo puede hacer en la vida de hombres y mujeres que todos los días se pierden inexorablemente y se van al infierno. Dice el libro de Génesis en el capítulo 6 y en el versículo 3, que dice: Dios no voy a contender con el hombre para siempre, le voy a poner un límite en su habitación. En aquel momento dice 120 años. Más adelante el Salmo 90 dice 80 o 90. No importa la cantidad, tenemos un límite de tiempo en esta vida. Y si el Señor no viene antes, ese límite será el tiempo aceptable para nuestro día de salvación. Pero quizás se corte antes porque Cristo va a venir, dice. Y dice allí en el libro de Hebreos que vendrá sin relación con el pecado, porque está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Porque la Biblia nos habla de un tiempo aceptable, la Biblia nos habla de un tiempo de salvación, pero también la Biblia nos habla de un tiempo de juicio. Y cuando el juicio de Dios se abre, la puerta de la gracia se cierra, porque el día que se cerró el arca de Noé, la puerta de ese arca, comenzó un tiempo de juicio para todos aquellos que habían quedado. El día que salió Lot de Sodoma y Gomorra, se abrió el día de salvación para él, pero se cerró aquella puerta y comenzó un tiempo de juicio para Sodoma y Gomorra. Así va a pasar con este mundo. Todos sabemos que tenemos un límite de habitación en esta vida. Alguna vez Dios le dijo allí el profeta Oseas capítulo 4 y versículo 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Estamos preparados para ir al encuentro de Dios? Que en esta mañana todos podamos estar preparados, que todos podamos haber depositado nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador. Y nosotros, hermanos y hermanas, como también nos decía Sergio al principio, alentémonos unos a otros, oremos unos por otros, para que podamos ser siervos útiles en las manos de Dios. Había pensado para terminar cantar una canción, pero se me fueron todos los músicos, yo pensé que quedaban acá atrás, pero no importa, se las quiero leer aunque sea la letra. Dice, pensando en el tiempo, ¿no es cierto?, en el tiempo que estamos viviendo y en el tiempo que va a venir. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Veo que están subiendo los chicos, les agradezco. Le dejo el lugar a Sergio
para que termine y cantamos esta canción. Que Dios les bendiga y recuerde, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Amén. Ando con cuidado para sacarme el barbijo porque el viernes pasado volaron los anteojos por todos lados. El coro este es hermoso, ¿no? Pero sería bueno que, así como estuvimos hablando del tiempo, tengamos en cuenta el tiempo que nos llevó a arrepentirnos. Qué duros que fuimos a veces para rendirnos ante el Señor. Hablamos de un tiempo aceptable. Dios escucha. Es un Dios vivo. Es un Dios verdadero. Es un Dios que nos alimenta. Bueno, y vamos a cantar entonces este coro, el 121, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará? Ese era, ¿no? 121. Qué hermoso este coro. Nos da la seguridad de que nada nos separará del amor del Señor. Y para los anuncios que tenemos es hoy a las 20 la Cena del Señor. El viernes 16 del 4 tenemos la reunión de oración. Y el domingo 18 del 4 la reunión familiar y la presentación del inicio de la escuela bíblica. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias por haber compartido estos momentos, que sean de bendición, que podamos estar orando los unos por los otros y reflexionando en cada una de nuestras situaciones. Gracias por todo y hasta pronto. Nos vemos.